¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La prolongada crisis económica del país ha generado cambios importantes en la subjetividad y en la cultura política y social, que se evidencian en los resultados de las más recientes investigaciones realizadas por Interlaces. Si bien existen sectores polarizados, ideologizados y que se identifican plenamente como parte de un partido o de una corriente, su dimensión no es suficiente para inclinar la balanza electoral de manera decisiva. Hoy el grupo que concentra el mayor peso político, social y electoral precisamente se ha distanciado de los extremos. No podemos describirlos como indecisos, pues la ausencia de decisión electoral no es lo que los caracteriza. Más bien son críticos y pueden sentir simpatías hacia alguna de las dos opciones. Pueden estar inconformes y saber perfectamente por quién no van a votar, pero su discreción respecto a sus preferencias no se traduce en un indicativo de abstención. Los independientes o agóricos, como los ha identificado Interlaces, se mueven en unos espacios que van desde los chavistas pragmáticos, pasando por aquellos que efectivamente no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición, hasta aquellos opositores descontentos o sin simpatías partidistas. Es aquí donde se ubica hoy en día precisamente el 41% de la población electoral venezolana. Si de algo tiene certeza este grupo, y en lo cual coinciden todos los que lo integran, chavistas pragmáticos, agóricos propiamente y opositores sin afiliación, es en lo que no quieren. Todos rechazan la violencia y el caos, así como la posibilidad de que fuerzas militares extranjeras intervengan en Venezuela. También rechazan la confrontación sin resultados, las salidas no electorales, el radicalismo estatista y las privatizaciones de las empresas estratégicas, los discursos sin propuestas, la crisis de valores, entre otras cosas. Por el contrario, apuestan por el diálogo y la conciliación de intereses. Respaldan una economía mixta con diversas formas de propiedad, aprueban el rol fundamental del Estado en la conducción de la economía, así como el papel fundamental de la empresa privada y la promoción de las inversiones, que permitan estimular la producción y la creación de empleos, abatir el desabastecimiento y la inflación. Quieren igualdad y justicia social, pero también orden, eficiencia y progreso. La característica clave de esta mayoría social y electoral es que aceptan que el Estado por sí solo no puede y entienden que la empresa privada por sí sola tampoco puede ni debe. Si hay algo que cohesiona y une al chavismo y a los independientes, es una visión económica compartida. Para la mayoría, el futuro anhelado debe garantizar la paz, la unión, la prosperidad y la seguridad. Representan el nuevo clima sociocultural y el nuevo estado de ánimo de la sociedad. Son la fuerza social y política más importante e influyente de la Venezuela actual. El fracaso de la estrategia insurreccional de la oposición le permitió al chavismo recomponer su histórica base social de apoyo y rescatar las expectativas de los sectores independientes. Se inicia una nueva etapa con una Venezuela esperanzada con respecto a la gestión económica del presidente Nicolás Maduro y el papel que puede cumplir la Asamblea Nacional Constituyente para superar la crisis económica. Los venezolanos no están buscando un culpable, están esperando respuestas y soluciones. El presidente Maduro y la constituyente son hoy los únicos referentes de los venezolanos. Toda la atención del país está colocada en su desempeño, principalmente en su gestión económica. Mientras tanto, la oposición sigue sin mensaje que la convierta en una alternativa. Ahora conversaré con el economista Fernando Travieso, experto en política petrolera y con un máster en ciencia política. Hoy es constituyente por el sector de los trabajadores. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Chemel. Muchas gracias. La revolución necesita recursos, necesita divisas, necesita esos cochinos dólares. De hecho, el epicentro de la crisis viene dada por la caída en los precios del petróleo y la reducción del ingreso. ¿Cómo hacer para que el negocio petrolero sea mucho más atractivo para las transnacionales y nos traigan esas inversiones? Claro. El elemento fundamental dentro del negocio petrolero es la seguridad de producción futura, es decir, tú inviertes y tienes que tener plena seguridad, reitero, de que por varios años va a haber el recurso que tú vas a explotar. Y eso se llama reservas de petróleo. Entonces, las últimas estadísticas demuestran que a nivel mundial, pudiéramos poner la gráfica, por cada 30 barriles de petróleo que se producen y comercializan fuera del OPEP, solo se descubre uno. Entonces hay una caída muy grande del nivel de reservas de petróleo por parte de las grandes transnacionales. Y dentro del OPEP, sin Venezuela, por cada 2 barriles producidos, solo se descubre uno. Fíjate, ahí está la gráfica. Esa es la gráfica oficial de la OPEP. O sea, no es un dato personal, eso se consigue en la web, el que quiera buscarlo. ¿Qué nos está diciendo estos números? Ajá, que entre el año 2007 y el 2016, en los países que no pertenecen a la OPEP, que son los que dicen no OPEP, ahí, OPEP con C porque está en inglés, se produjeron 149 mil millones de barriles, porque dice billion, pero en castellano son miles de millones. Okay. Entonces se produjeron 149 mil millones de barriles y solo se descubrieron 400 millones. Imagínate tú. Repito, fuera del OPEP, entre el 2007 y el 2016 se produjeron 149 mil millones de barriles y solo se descubrieron 400 millones. Y en los países que conforman la OPEP, se produjeron 114.400 millones y se registraron como reservas entre el 2007 y el 2016 279.000 millones. Pero de esos 279.000 millones, 230.000 millones es la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. O sea que... las reservas, lo que ya hemos repetido numerosas veces, las reservas más importantes del planeta están en Venezuela. ¿Cómo hacer para optimizar esa inmensa riqueza? Y en el corto plazo, además. Ok, fíjate. Hay una figura que se llama petróleo original en el sitio, que es la cantidad de petróleo. Reserva es lo que es extraíble de manera económicamente rentable. En la faja, la última medición, según el informe financiero de PDVSA, que acaba de salir hace un mes, en la faja petrolífera del Orinoco hay 1 billón, B grande, 457.000 millones de barriles. Estamos contabilizando el 20%. Y hemos certificado de ese 1.457.000 millones, 261.000 millones de barriles. Eso es con un factor de recobro de 20%, es decir, estamos tomando como reserva el 20%. Solo el 20%. Solo el 20%, y eso es desde el año 2005, con la operación Magna Reserva. Pero es mucho más. Los estudios que ha hecho PDVSA, Exploración y Estudios Integrados, que es un departamento, una dirección ejecutiva de PDVSA, donde está uno de los mejores geólogos a nivel mundial, que los tiene la industria petrolera venezolana, ha determinado mediante las simulaciones por computadora que el mínimo que debería tener, la faja petrolífera del Orinoco es un factor de recobro de 40%. Es decir, duplicaríamos el nivel de reservas de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Solo eso es suficiente para hacer atractiva la inversión en la faja? Fíjate, las grandes petroleras les quedan entre 6 y 10 años de producción antes de agotar sus reservas. Por eso que la capitalización de las grandes transnacionales está supeditada al nivel de reservas que, como en el caso venezolano, siendo del Estado, como especifica el artículo 12 de la Constitución Nacional, o sea, son de la República los yacimientos mineros y de hidrocarburos, la figura de empresas mixtas permite lo que ellos llaman producción futura, asegurar producción. Entonces, ellos pueden capitalizar
en función de las reservas, pero bajo la figura de producción futura, sin afectar en lo más mínimo la soberanía nacional, porque si no nos opusiéramos rotundamente. Claro. Entonces, pero si están conscientes, el gobierno bolivariano y las fuerzas revolucionarias están conscientes de la importancia de la inversión transnacional en la faja y de proteger y garantizar y promover esa claro, inversión. vamos a hablar de negocios, Chamil, pues. Sí, Ellos son los que en términos petroleros, hasta los más radicales hablan de negocios. Ok, vamos a hablar de negocios. Ellos son los que necesitan de nosotros porque necesitan capitalizar sus compañías en bolsa. La resolución de modernización de petróleo, de reservas de petróleo y gas de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos especifica que el valor de una compañía son sus reservas. Después tú discutes a qué precio pones las reservas. Y eso se ve ahorita en la privatización, el engaño al que está siendo sometido el pueblo de Arabia Saudita para que privatice un 5% de su compañía. Entonces nosotros, duplicando el nivel de reservas, ellos van a tener una capitalización, la más grande, la más grande en la historia. Entonces, ese va a ser el negocio que nosotros como pueblo venezolano, 30 millones de habitantes, preservando el legado del presidente Chávez intacto, 60% de acciones en manos del Estado venezolano, decreto 5.200 del año 2007, le va a permitir a las compañías capitalizar y a nosotros cobrar un bono de acceso a las reservas como hizo el presidente Chávez cuando creó la figura de empresas mixtas. Ese bono significa que con nosotros como dueños del recurso, una parte de la capitalización que ellos obtienen, pues debe ser para el pueblo de Venezuela. Eso significa que podrían ingresar recursos. Decenas de miles de millones de dólares. A muy corto plazo. Nosotros ponemos... ¿Qué hace falta? Es tomar esa decisión, más nada. Y eso se puede hacer incluso al margen de la Asamblea Constituyente, o tiene que ser un decreto de la Constituyente. Bueno, la idea es que sea la Constituyente, porque es la que ha tenido la fuerza, y hoy tiene el protagonismo, el ímpetu y el protagonismo para tomar... Además, sería una decisión constitucional que garantizaría el atractivo de esa Ahora, inversión. en realidad es una decisión técnica. Claro. Porque usted no puede poner el factor de recobro que usted quiera. Claro. Porque si no, cada país pondría el factor de recobro que quiere. Eso es que los estudios, la simulación de yacimientos hechos por computadora demuestran que 20% es obsoleto. Mínimo 40%. Ahora, hay compañías que tienen 8, 10, 12, 15, pero eso no es que ese sea el factor de recobro. Eso es que las compañías no están implementando el factor de recobro necesario. Pero sí se puede hacer en este momento. Se puede hacer es inmediato. Okay. Y ponemos el tiempo que tienen que pagar el bono. ¿Es incorrecto entonces decir que vamos hacia una economía postpetrolera? Más bien habría que decir que más exactamente que vamos a una economía postrentista, diversificada, sí, pero que vamos a seguir siendo un país petrolero. El mundo ha tenido 3 eras en cuanto a la energía que te determinan el modelo social. La madera, el Imperio Romano, el carbón, la industrialización que comenzó en Inglaterra, la máquina de vapor, y el petróleo. Usted pasa de una era a otra porque descubre una fuente de mayor calidad o agota la de mayor calidad. Estamos en plena era petrolera. El primer barril de petróleo se produce en 1859 en Pensilvania, Estados Unidos. El primer barril en Venezuela, el 1 de marzo de 1883, el Pozo Eureka de la empresa nacional minera Petróleo del Táchira. Pero es en 1901, con la invención de la barrera giratoria, que se descubren amplias reservas y el mundo va a petróleo. Estamos en plena era petrolera. No hay sustituto de igual calidad según la Universidad Pública de Nueva York y según las universidades europeas de mayor renombre. No hay sustituto de igual calidad al petróleo. El mundo depende para mantener el nivel de vida del suministro petrolero. Por mucho Entonces tiempo. Es imposible una economía postpetrolera. Lo que vamos es a una economía industrializada, que es lo que dice el presidente Nicolás Maduro, que respaldó plenamente su punto de vista. Vamos a una economía industrializada donde el ingreso petrolero sea nada más una parte de importancia, pero más pequeña del Producto Interno Bruto. Que te permita promover la diversificación de la economía. Industrializarnos. Quiero que hablemos ahora de la petroquímica e incluso de la participación del sector privado nacional en el desarrollo de la faja. Sí, no, pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Fernando, te preguntaba cómo queda el sector privado nacional en este inmenso negocio que es la faja. Sí, la idea es que tenga una participación mucho más protagónica que la que ha tenido en lo que es la producción y comercialización de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, lo que permita la verdadera formación de capital, inversión nacional. Nosotros creemos en un sector privado nacional fuerte, completamente supeditado a lo que el gobierno bolivariano y a la Asamblea Nacional Constituyente estipula, a una estrategia nacional. Entonces el sector privado debe tener una participación importante dentro de todo lo que es este aumento en reservas que va a tener la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo queda la petroquímica? Que creo que es una área de negocios y potencia otra serie de motores en la economía. ¿Cómo queda en este esquema la petroquímica? En estos días me comentaba un importante empresario de la industria de las gaseosas la necesidad de instalar en Venezuela una fábrica de resinas. Eso nos permitiría ahorrar divisas e incluso exportar para obtener nuevos ingresos. ¿Qué posibilidades hay de desarrollar en serio la petroquímica? Hay dos artículos, hay tres que tocan la materia petrolera dentro de la Constitución, pero hay dos que van de manera directa al negocio, vamos a llamarlo así. El 303, el que dice que el 100% de las acciones son de petróleo, de petróleos de Venezuela son del Estado venezolano, que proponemos que la palabra donde dice excluyendo filiales, asociaciones estratégicas y empresas, se cambie por incluyendo. Filiales y empresas, porque las asociaciones estratégicas ya no existen. Entonces vendría un segundo párrafo, es la propuesta que dice el Estado podrá crear empresas mixtas que en el caso del sector primario de hidrocarburos, el Estado tendrá como mínimo un 60% de las acciones, o sea, mantener el legado del presidente Chávez con una visión pluripolar en la búsqueda de un suministro seguro y confiable para los pueblos del mundo. O sea, vamos a preservar la mayoría absoluta del Estado en representación del pueblo de Venezuela en las empresas mixtas que van a estar en la faja petrolífera de Orinoco, pero le vamos a dar rango constitucional a la empresa mixta, por lo tanto el inversionista va a tener una seguridad jurídica que no hay en ninguna parte del mundo. Eso es importante. En el 302 vamos a colocar también un segundo párrafo donde diga que el Estado promoverá la industrialización de los hidrocarburos ya de manera directa y la utilización de tecnología nacional. Entonces, evidentemente, la petroquímica está representada en esa propuesta del artículo 302, que es esencial porque la maximización del beneficio en el sector de petróleo depende de cuánto tú estás industrializado. Y la cúspide de la industrialización es la petroquímica, pero ahí tenemos un problema, que es un sector muy competitivo, entonces ahí no hay mercados cautivos y tienes que desplazar competencia. Y es por eso que los grandes poderes mundiales son los que se mueven para sabotear al empresario nacional y al Estado en el desarrollo de la petroquímica. Tenemos que estar conscientes porque es un mundo competitivo y ellos implementan todas las herramientas que tienen para que Venezuela no desarrolle la petroquímica. Ahora quiero que vayamos a las conclusiones. Tu conclusión, Fernando. Sí. El mundo vive del petróleo, estamos en plena era petrolera y con el aumento del factor de recobro de 20 a 40%, Venezuela va a tener tanto petróleo como el Reino de Arabia Saudita, la República Islámica de Irán e Irak juntos. Eso abre todo un campo para la inversión de todos los socios que tenemos a través de las empresas mixtas y a su vez una serie de alternativas para vincular ese bono que vamos a cobrar a los grandes capitales transnacionales por venir y tener acceso a las reservas, lo podemos vincular también al dólar paralelo para combatir la inflación
inducida que hay en el país, que es parte de una guerra por el control de esas propias reservas. Entonces, aquí tienen las puertas abiertas los inversionistas, pero también nuestra prioridad es el pueblo de Venezuela, que estas inversiones que van a venir al país sean para beneficio de los 30 millones de habitantes y no para pequeños grupos. Yo creo que es clave que la constituyente está consciente de la necesidad de alianzas con el capital para el desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela. Muchísimas gracias, Fernando, por este análisis situacional. Gracias a ti, Chemel. Muchas gracias. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.